Bueno, hace un rato estábamos hablando del tema dólares. Sacá los dólares del colchón, comprá lo que se te dé la gana, total no le tenés que decir nada a nadie de dónde lo sacaste. Matías Rigui es consultor inmobiliario, gerente de Inmobiliaria Construcciones y fundador de Hipnometrics. Y vamos a charlar con él de esto. Si el blanqueo, la gente decide sacar la plata de donde la tenga guardada para capitalizarlo en una casa, en un campo, en un terreno, en lo que sea. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier y Agustina. Bueno, a ver, ¿va a impactar este blanqueo de dólares en el mercado inmobiliario? Bueno, esperamos que sí. La verdad que cualquier medida que libere controles, que facilite que la gente se anime a ahorrar y a invertir en nuestro país, tarde o temprano termina impactando directamente o indirectamente en el mercado inmobiliario. Es verdad, Javier, que en los días previos se había generado una espuma muy grande, que iban a ser $100.000, que era un nuevo blanqueo. Y la verdad es que lo que hemos visto hoy, si bien permite no demostrar el origen de los fondos de algunos montos, más que un blanqueo propiamente dicho, es una flexibilización del régimen informativo. Dicho para que lo entienda todo el mundo, te van a controlar menos. Hay que declarar menos cosas, te van a molestar menos para hacer operaciones y se liberan algunos controles que, por ejemplo, en el mercado inmobiliario estábamos pidiendo, ¿no? Claro. Ahora, porque paríamos un ejemplo y vamos a ver si estábamos en lo correcto, Matías. Vendés una casa de $150.000, ¿ok? Cae la persona con los 150.000 cash. Es una casaza, te digo, sí, por $150.000. Plata viva, digamos, como decimos en la calle, ¿no? Sí. Vos la depositas en el banco y nadie te va a preguntar de dónde salió, de qué operación, ¿queda algún tipo de registro o alguna consulta a quien llegó con la cajita y la plata para pagar la casa? No es tan así. A ver, ¿cómo es? No, ni mucho menos. La verdad es que empecemos por lo que tiene de bueno, ¿les parece el régimen? Y después vamos a ver esta respuesta. A ver, había muchas cosas que entorpecían que la gente se anime a hacer negocios inmobiliarios, ¿sí? Que es una serie de regímenes informativos o que cualquier cosa que vos ibas a hacer en el banco, por ejemplo, en el ejemplo que vos dabas recién, vos querías operar en el banco y el banco te pedía que vos demuestres, o sea, te solicitaba la declaración jurada de impuestos nacionales como una condición para operar. Bueno, se lo acaban de prohibir eso a los bancos. Eso es muy bueno. Otra cosa es que se eliminó el COTI, que es algo que era un régimen informativo que las inmobiliarias y los escribanos tenían que informar a cualquier persona que vendiera un inmueble después de determinado monto. Hasta los administradores de consorcio tenían que reportar el pago de expensas de más de $32.000. Los escribanos tenían que presentar un sitio escribanos. Bueno, todo eso se ha derogado. Son lo que se llaman regímenes informativos que molestaban a las transacciones y le generaban duda a la gente, porque cuando vos le decías, mira, para comprar o vender tu casa, el escribano va a informar, la inmobiliaria o el escribano tiene que presentar un COTI, Arcas va a enterar de todo lo que haces, y la gente se ponía resquemorosa. Pero no es verdad que yo voy a poder ir con $150.000 en negro y llevarlo al banco y nadie me va a decir nada. Esa oportunidad fue el blanqueo, que empezó el año pasado y terminó hace unos años. Por eso les decía recién. Perdón, interrumpido. Sí. No, es que me quedé pensando que también puede ser hasta dinero robado. Entonces, claro. alguien tiene que justificar de dónde sacaste 150.000, 200, Claro, 100. pero de todas maneras, para entender un poquito más, si se elimina ese COTI del que vos estás hablando, pero en definitiva, y vos no tenés que, el escribano no tiene que informar nada, vos no tenés que informar nada, entonces sí, de alguna forma te están habilitando que vos puedas sacar plata de cualquier lado y ponerlo, por ejemplo, en una operación inmobiliaria. Claro. Miren, me parece que una frase que dijeron los responsables de esto recién en la conferencia de prensa, marca mucho para dónde va este plan de reparación histórica de los ahorros argentinos, como le han denominado. Sí. Que es que volvemos a ser inocentes los argentinos hasta que Arca demuestre lo contrario. A mí esa frase me encantó. Claro, Es decir, la dijo Adorni hoy, eso.
Claro. Sí. ¿Por qué? Porque antes el régimen informativo partía de la presunción de que estás haciendo algo raro. Pero hablando de lo que preguntaban recién, lo explicábamos mucho el año pasado con relación al blanqueo. No hay que confundir lavado de dinero con blanqueo. El lavado de dinero puede venir de fuentes ilícitas. En cambio, un blanqueo es dinero que viene de una fuente lícita, es decir, un trabajo que no facturaste, algo que cobraste en negro, un alquiler que cobraste en negro y no facturaste, pero tiene que ser lícito. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Deja de existir la capacidad de la OIF o de ARCA de controlar lo que yo hago? No, por eso no es lavado de dinero. Pero lo que pasa es que no me controlan tanto. Ahora tengan en cuenta que nosotros antes, volviendo Javier, Sí. ahora sí a contestar tu pregunta, antes una transferencia bancaria de más de 1 millón de pesos, había que informarla a la UIF como si vos fueras sospechoso de lavado de dinero. Claro, ahora no. Hoy día esos límites se levantaron, claro. 50 millones para persona física y 30 para persona jurídica. Antes, si vos extraías dinero en efectivo, tenían que informar cualquier monto. Ahora solo los bancos van a informar de 10 millones para arriba. Son lo que se llaman umbrales de información. Igual que con el saldo que te queda en la cuenta del banco a final de mes. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, no van, por ejemplo, para hacer este tipo de operaciones inmobiliarias o compra-venta de autos, etcétera, no van a estar obligados a notificarle a través de este COTI a ARCA, lo que no quiere decir que ARCA no se vaya a enterar. Exactamente. Acuérdense que un acto inmobiliario, al estar hecho en una escritura pública, pasa por las manos de ATM en Mendoza y de ARCA. Siempre se enteran. El tema es que antes éramos sospechosos y le cargaron un montón de burocracia. Miren, esto sigue en el plano de desburocratizar. Es decir, haceme más fácil y más barato vender mi casa. Ahora eso puede... Haceme más fácil y más barato invertir. Claro. ¿Y eso puede hacer que el mercado se mueva un poco más? Sin duda. Igual, Javier, se está moviendo muchísimo. Nosotros todavía no podemos hablar de boom del mercado inmobiliario, pero tenemos que hablar claramente de una reactivación. Claro. Ahora, que es gradual. Matías, viendo algunas cotizaciones, estamos hablando de barrio semiprivado, nuevo, no tan grande tampoco. Uno tiene la sensación de que muchas de esas propiedades están conectadas al inflador. Porque hablamos de... Claro. Qué buena metáfora. $80.000, $90.000, $130.000. Claro, se dice rápido, pero no son mansiones, son casas bastante estándar. Digamos, un dúplex lindo en un semiprivado vale $90.000. Es un montón de guita, perdóneme la expresión, Matías. Lo que pasa es que por ahí uno lo compara con cuánto cuesta ganarla, ¿no? Claro. Pero la verdad que para valores del mundo y para lo que van a aumentar, todavía te digo, Javier, que el inflador no empieza a funcionar a toda su potencia. Nosotros realmente lo que evaluamos desde el mercado inmobiliario es que pueden subir y bastante los inmuebles. Claro. De hecho, fíjate que en Mendoza venimos atrasados, porque en Mendoza han empezado a subir algunos valores inmobiliarios tímidamente, cuando en Buenos Aires han subido un poquito más ya. Ahora, Matías... Y esto viene a colación de... Sí, perdón. Digo, porque se abrió también la cancha en el terreno de los créditos hipotecarios. Totalmente. Y hay mucha gente que le cuesta calificar para que le presten $90.000. Es bien difícil eso. Entonces, es como que el mercado se mueve alrededor de gente que mueve otros volúmenes de dinero. Bueno, lo que pasó con la aparición del crédito hipotecario es que antes el mercado inmobiliario estaba prácticamente solo y exclusivamente para el que tenía mucho dinero. Lo que ha empezado a pasar es que el crédito hipotecario está mes a mes incorporando nuevas personas. Sí. Mira, si me permitiste, doy un ejemplo de la semana pasada de nuestra propia inmobiliaria. A ver. Viene una familia, él con ingresos en negro, ella con ingresos en el Estado provincial, ingresos bastante tranquilos. Sí. No puedo dar detalles por confidencialidad, pero es un caso real. Pagan actualmente por una casita, tienen una nena chiquitita, pagan 900.000 pesos de alquiler. Sí. Nos están comprando a nosotros un inmueble de $87.000, con 1.000 metros de terreno, hermoso para su hija, todo. Van a pagar de cuota 550.000 pesos. Repetimos, pagan de alquiler 900.000,
van a pagar de cuota en el Banco Nación, que es el más barato que se Sí. puede acceder en Mendoza, 550.000 de cuota. Estaban felices, lloraban, me abrazaban, porque claro, esa gente no podemos considerar que son ricos. Son dos personas que tienen Laburantes, trabajo, uno de trabajo, ellos sí. es negro, laburantes. 30 Ella trabaja en el años. mundo de la salud. 30 años de plazo con UVA, eso. Exactamente, exactamente. Por eso también, Javier, es tan buena noticia que la inflación se vaya calmando, porque recordemos que para que el préstamo funcione en la Argentina, el UVA se ajusta diariamente de acuerdo al IPC. Entonces, que se tranquilice el UVA significa que esta familia va a pagar más o menos lo mismo. Sí. Porque uno dice, bueno, pero es que si yo saco un crédito, ¿no me va a ir aumentando? Sí, te aumenta el capital, que es terrible. Ahora, ¿el alquiler no aumenta? También. También. Entonces, cuando lo comparás a largo plazo, es muy buena alternativa sacar un crédito hipotecario. Y muchas de las ventas que se están haciendo con crédito hipotecario. Claro. Calculen que aproximadamente es un 25% del mercado de las escrituras que estamos haciendo vienen a través de un comprador que antes no le quedaba otra que ser inquilino. Bien. Y hay muchas, Ahora está entrando. hay muchas casas para que la gente pueda comprar. Bueno, hay mucho emprendimiento de chiquitos, de complejitos, etcétera. Eso se ve por todos lados, digo. Pero Ujú. el mercado tiene casas para ofrecer de distintos valores. Uf. ¿Hay? Absolutamente. De hecho, estamos hablando de compra y ventas, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Tenemos un proceso desde hace muchos años, te diría 7 años, un proceso de sobrestock. Por eso bajaron los precios. Durante 5 años y medio los precios bajaban porque vieron lo que pasa como en cualquier mercado. Cuando hay demasiada oferta, disminuyen los precios. Claro. Incluso disminuyeron medidos en dólares. Ahora se están recomponiendo porque, bueno, en virtud de todas las medidas macroeconómicas que se vienen dando, la de hoy es como un granito más de arena de un montón de cosas que vienen pasando. El blanqueo, la derogación de la ley de alquileres que le molestaba mucho a los inversores, el fin del cepo, la aparición del crédito hipotecario fue decisiva para que el esto. mercado reactive. Claro. Bien. Entonces, hay sobrestock. En este momento tenemos más casas en ventas de lo que puede absorber el mercado en varios años. Ujú. Ah, mira. Por eso es tan crítico estar asesorado y tener una buena tasación. ¿Y todas esas casas porque- son apto banco? No, muy pocas, muy pocas. Por eso es importante tratar de que cuando yo quiero vender mi casa, si quiero aumentar las probabilidades de venta, hay que manejar un poquito de datos, ¿no? Por eso siempre hablamos de asesoramiento, Sí. porque si yo quiero vender mi casa y hace mucho tiempo que la tengo en venta, bueno, una posibilidad de ampliar tu mercado es que te asesoremos de cómo hacer que tu casa sea apta a crédito. Claro. Terminar los papeles que están pendientes y no tenerle miedo al crédito hipotecario, porque hay muchas estrategias para que al vendedor no le signifique un problema vender con crédito. A veces Claro. le tienen miedo, ¿no? La última de mi parte. Entonces lo que cambia con esta disposición son los límites de información. Antes tal vez tenías un límite Exacto. muy chiquito para notificarle a Arca sobre una operación y ahora esos límites se amplían. En el caso de lo inmobiliario, ¿cuál es el límite para no notificar, para no hacer este coti? No la reglamentación no hace diferencias con respecto a si viene de inmuebles o no. Ajá, Lo que hace es de acuerdo al tipo de operación que el banco tiene que informar o no. ok. Entonces, va cambiando, Agus, depende del tipo de operación. Por ejemplo, si es plazo fijo, tenés hasta 100 millones Ujú, para que no informe una persona física. bien. Si es una transferencia a través de billeteras virtuales, 50 millones. Ujú, Si estás invirtiendo en una sociedad de bolsa, de estas que te permiten invertir en bonos o en acciones, tenés 100 millones. O sea, ellos como que lo han diferenciado, no depende del origen, sino el tipo de Operación que haces. operación bancaria Claro. que hagas. ujú. Bueno, Matías, se nos acabó el tiempo por hoy. Pero Sí, vamos, perfecto. a dejar ahí unos puntitos suspensivos para ver en el tiempo, un par de meses, si estos dólares colchón, dólares tarrito escondido en el patio en un pozo, lo que vos quieras, como vos quieras, aparecen y se meten en el mercado, que es lo que la administración Milei quiere, que esos dólares Claro. salgan a la luz de donde estén escondidos. Tengan en cuenta que las inversiones favoritas de los argentinos siempre ha sido, me resguardo en el dólar nunca es una inversión,
pero después cuando me dejan salir, o como ahora que el dólar está súper poco atractivo, porque al contrario Sí. bajó, o sea que el que compró dólares a 1.400 ha perdido Más, plata la hoy. tiene que remar un rato largo ahora. Sí. El ladrillo es la inversión favorita del argentino, así que esto directa o indirectamente, Javier, va a terminar impactándonos positivamente, porque el argentino siempre que puede invierte en ladrillo, invierte en tierra. Bien. Matías, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Que estés muy bien, Gusto. gracias. Matías Rigui es consultor inmobiliario, gerente de Inmobiliaria Construcciones y fundador de Innometrics.